¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos de nueva cuenta y a nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida a este foro, un foro temático, Panorama de la Insurgencia en 1816. Si bien gustamos como público, como académicos, ver los momentos más álgidos de un proceso, aquellos que nos apasionan, que abren o que cierran una serie de acontecimientos, bueno, pues ahora nos vamos a ocupar de un momento coyuntural en la historia de la insurgencia mexicana, precisamente 1816, tras el fusilamiento de José María Morelos, uno de los principales líderes de la insurgencia después de Hidalgo, y pues vamos a ver qué ocurre, ¿verdad?, en el escenario militar, en el escenario político, en la proyección que este año de 1816 tuvo para la historia de México. Y nos acompañan en la mesa la doctora Cristina Gómez Álvarez, el doctor Rafael Estrada Michel y también el mayor Antonio Campuzano Rosales. En primer lugar, el mayor Antonio Campuzano nos va a ilustrar sobre la situación militar en este escenario de 1816. Haré lectura de su semblanza curricular. El mayor Antonio Campuzano Rosales realizó estudios de licenciatura y de maestría en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como docente ha impartido clase en la UNAM y en la Escuela Superior de Guerra de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Ha desarrollado labores de investigación en el Archivo Histórico Militar y en el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. A nivel internacional, ha sido asesor histórico militar para canales de televisión como Discovery Channel y HBO, así como del Museo Castilnovo en Segovia, España. Es autor y colaborador de diversas obras publicadas por la Sedena y ha publicado artículos en revistas especializadas como la Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la revista Armas. De igual manera, ha prologado obras publicadas por esta institución. En la actualidad, ocupa el cargo de jefe de la subsección de investigación en el Archivo Histórico de la Dirección General de Archivo e Historia y es integrante del comité editorial de la Sedena. Le damos la palabra al mayor Campuzano. Buenas tardes, les agradezco mucho su asistencia a este evento. Antes que nada quiero darle las gracias a la doctora Patricia Galeana por la invitación que me realizó para participar en este evento. Quiero darle las gracias al ciudadano general secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Cepeda, el haber autorizado mi participación en esta tarde. Quiero también pues manifestar toda mi satisfacción, todo mi orgullo, no es una palabra que acostumbro utilizar, pero quiero manifestarlo públicamente, porque en esta mesa con grandes profesionales de la historia, particularmente aparte del doctor Rafael Estrada, está la doctora Cristina Gómez, una persona a la que yo estoy muy agradecido, todo mi reconocimiento público para ella, porque fue mi profesora en la maestría en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. De veras es un honor estar con ustedes tres, doctora, toda mi satisfacción y toda mi reconocimiento a usted públicamente. Quiero también pues, comentar que vamos a platicar los aspectos militares del año de 1816 en lo que es la Nueva España. Vamos a iniciar. El año de 1810 es un año que transformó al mundo. Su significado es grande, fue el inicio del fin de la Nueva España y el nacimiento del México independiente. En ese año nuestro país contaba con más de 4.500.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional y con 6 millones de habitantes aproximadamente. 1810 es el inicio de una revolución de independencia que va a transformar a todo lo que es el Imperio Español y no solo eso, va a significar el nacimiento de un nuevo Estado, el Estado mexicano.
El año de 1816 específicamente al que nos vamos a referir, podríamos catalogarlo desde un punto de vista militar como el peor para el movimiento insurgente. Desde fines de 1815 era claro que el movimiento insurgente declinaba rápidamente. Ese año se capturó al generalísimo José María Morelos y Pavón, quien el 22 de diciembre fue ejecutado en San Cristóbal, Ecatepec. Con la muerte del caudillo, el movimiento independentista perdió a su caudillo más importante, lo que motivó su declinación a la falta de un liderazgo de su talla. Los líderes insurgentes empezaron a tener graves diferencias, sobre todo la falta de unidad, y las rivalidades empezaron a florecer. Este punto es sumamente significativo. La figura del generalísimo José María Morelos y Pavón va a marcar el cenit de la guerra de independencia, va a ser el rayo de la guerra que va a cruzar por todo lo que es la Nueva España y va a marcar posiblemente el liderazgo más importante de todo el movimiento insurgente. Con la captura y muerte de Morelos, el movimiento insurgente empieza a declinar rápidamente. Con la pérdida de Morelos se pierde el hombre más grande desde el punto de vista militar de todo el movimiento insurgente y por tanto se empieza a precipitar el fin de la insurgencia aparentemente. En diciembre de 1815, el Congreso Nacional fue disuelto por órdenes de Terán. Este caudillo argumentó que el legislativo era innecesario y culpable de que declinara la insurgencia, al quitarle el poder a Morelos y con ello debilitar el liderazgo militar de la causa, además de que carecía de legitimidad. Este diciembre de 1815 es significativo dentro del movimiento insurgente, porque no solamente se pierde a Morelos, sino también el Congreso Nacional es disuelto. Con ello prácticamente pierde legitimidad el movimiento insurgente, empieza a atomizarse todo lo que es el esfuerzo de guerra de los independentistas y empiezan las desconfianzas entre sus líderes. Obviamente la moral también se va a ver afectada por lo que se refiere a las tropas insurgentes. Todos estos problemas que tiene el movimiento insurgente a fines de 1815 prácticamente van a provocar que cuando inicie el año de 1816 la insurgencia está prácticamente declinando, en palabras de don Lucas Alamán. 1816, año de la declinación del movimiento insurgente en términos militares. Es un año en que ya una vez atomizado el movimiento insurgente empieza a moverse en pequeñas guerrillas en todo lo que es el sur, el centro y el occidente de la Nueva España. Prácticamente lo que es el noroeste, norte, noreste y el sureste van a quedar libres de insurgentes. La derrota de Morelos, la disolución del Congreso, va a motivar necesariamente la rivalidad entre los insurgentes desde un punto de vista militar. Va a motivar que los esfuerzos de la guerra carecieran de coordinación y la falta de cooperación de los líderes insurgentes va a ser manifiesta. El hablar de falta de cooperación y de falta de coordinación es una violación significativa a lo que son los principios del arte de la guerra. La guerra debe de requerir algunos aspectos o algunas condiciones fundamentales para poderse realizar y uno de ellos es la cooperación y la coordinación entre todos los elementos que la conforman y en este sentido los líderes insurgentes van a tener graves problemas de unidad, de desconfianza inclusive y lo peor, va a sobrevenir una baja de la moral que va a permear hasta las tropas insurgentes. Esto es importante, ¿por qué? Porque va a venir aparejado con la deserción y la falta de espíritu de combate. En este punto quiero ser muy claro, no se puede hacer una guerra cuando no se tiene una unidad fundamental. El que haya desconfianza entre los líderes, el que haya falta de coordinación, falta de cooperación, va no solamente a afectar el liderazgo del movimiento insurgente, sino va a permear a las tropas, ¿sí? Los soldados que conforman las huestes independentistas van a empezar a tener una baja moral y diría Napoleón Bonaparte que la moral en la guerra vale 3-1 a todo lo demás y por tanto aquí vamos a observar que el movimiento va a empezar a declinar y no solamente por falta de líderes, de su unidad y de su coordinación, sino también porque inician las deserciones.
el gran ejército insurgente que había logrado conformar Morelos, un ejército disciplinado, un ejército con unidad de mando, un ejército con unidad de objetivo, con un plan concebido, va a desaparecer y se va a atomizar en pequeñas guerrillas, ¿sí? Por lo tanto, las deserciones van a continuar de una manera amplia. Para el año de 1816, el ejército insurgente se conformaba aproximadamente por unos 27,000 hombres, en su mayoría ciudadanos armados. Este ejército va a ser un ejército conformado por gente del pueblo, no hay gente profesional en el arte de la guerra, son ciudadanos armados, es algo que no debemos de perder de vista. Sin embargo, eso no los hace menos capaces en el arte de la guerra. Muchos de ellos se van a caracterizar por ser importantes caudillos locales o regionales y que van a desgastar ampliamente a lo que es la Nueva España, al gobierno virreinal, toda vez que le originan grandes gastos a la corona para poder mantener el esfuerzo de guerra. Todas las guerras, absolutamente todas, requieren dinero, y como nos lo decía la doctora Cristina Gómez cuando estábamos ahí tomando clases con ella, los asuntos de la historia no se resuelven exclusivamente en la guerra, también se resuelven en otros campos, como es en la mesa de negociaciones, como es en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto cultural, y tiene toda la razón. Efectivamente, la guerra se requiere dinero y no lo había. Este va a ser un grave problema que van a enfrentar tanto los virreinales como los insurgentes. De esos 27,000 efectivos con que contaba la insurgencia en el año de 1816, la tercera parte de ese efectivo va a contar con armas de fuego. Lo anterior da una escasa capacidad de volumen de fuego a las tropas realistas, porque va a ser difícil conseguir pólvora, armas, y no solamente eso, el desgaste propio de la guerra, el tipo de material con el que están conformadas lo que son el armamento específicamente de fuego por parte de los insurgentes va a motivar que tengan un escaso volumen de fuego. ¿A qué me refiero con esto? A la capacidad de poder utilizar este armamento. Es armamento de metal, es armamento que tiene madera también, obviamente se va desgastando, se va oxidando, se va echando a perder, muchas de sus partes no se pueden reemplazar o simplemente va a haber escasez de pólvora. Todo esto va a afectar obviamente a las fuerzas insurgentes. Del resto de los efectivos insurgentes, estamos hablando de unos 18,000 hombres aproximadamente, van a combatir pues con espadas, con lanzas, inclusive con útiles de labranza, y obviamente esto va a provocar que sea complicado el empleo de este tipo de armamento al momento de enfrentar en el campo de batalla a lo que son las tropas virreinales, que si bien no es un gran ejército profesional el ejército virreinal, sí es un ejército disciplinado en el campo de batalla. ¿Sí? La artillería por parte de los insurgentes se conforma, según diversas fuentes, entre unos 200 cañones fundidos por los mismos insurgentes, repartidos en diversos puntos fortificados en el interior de la Nueva España. De estos 200 cañones, la mayoría son de mala calidad, están realizados en maestranzas improvisadas y obviamente sirven más para elevar la moral de las tropas que para un asedio o una fortificación para su defensa, ¿no? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Mucho del armamento que se utiliza en esta época es más de carácter moral y entre ellos tenemos el armamento, sobre todo de la artillería por parte de los insurgentes. Va a ser diferente el empleo de la artillería por parte de los virreinales, que van a tener cañones de mucho mejor calidad, obviamente no van a estar carentes de tanta pólvora, de tantos elementos de guerra como los insurgentes. La falta de armas y de pertrechos de guerra fue un asunto grave en este tiempo para la insurgencia. Las armas con que contaban eran las que lograron obtener de los cuerpos del ejército realista, que desde el principio se unieron a la insurgencia, sumadas a las capturadas al enemigo en el propio campo de batalla, y las que lograron obtener en las poblaciones a las que llegaban. Estas sufrieron deterioros constantes y desgaste, lo que las hacía prácticamente imposibles de recuperar. Por lo anterior, algunos líderes insurgentes comenzaron a crear maestranzas y fundiciones. Lo anterior explica los grandes esfuerzos por conseguir el apoyo de los Estados Unidos para la adquisición de material de guerra, que prácticamente por este rumbo de los Estados Unidos fue nulo.
En este punto es importante tomar en cuenta que se hicieron muchos esfuerzos muy significativos por poder armar a la insurgencia en un tiempo en el que casi no había un tráfico de armamento en la Nueva España. Respecto al ejército virreinal, el ejército virreinal varían las cifras dependiendo de las fuentes. Era fuerte en un aproximado de unos 30,000 hombres, logró obtener apoyos de la metrópoli y eso le permitió obtener recursos humanos y materiales en abundancia, así como lo necesario para mantener un esfuerzo de guerra suficiente para mantener al movimiento insurgente controlado. El ejército virreinal era profesional, contaba con mandos preparados, buena moral y la ventaja que da la disciplina, lo que permite obtener ventaja en el empleo del armamento, así como en el combate cuerpo a cuerpo y la evolución en el terreno. Muchas veces nosotros nos preguntamos cómo un ejército tan chiquito, por ejemplo el de Calleja, 5 o 6 mil efectivos, 7 mil efectivos, pudo derrotar esas huestes tan grandes de Miguel Hidalgo y de Allende cuando eran miles y miles los hombres que contaban los líderes insurgentes. Aquí es importante tomar en cuenta que la disciplina y la buena moral son factores fundamentales en cualquier ejército, lo que permite que este ejército pueda evolucionar en el terreno y poder aplicar un principio del arte de la guerra que se llama economía de fuerzas, es decir, se ponen pocas fuerzas donde el esfuerzo de guerra no es tan necesario y se pueden concentrar en el punto fundamental de la batalla. Eso hacía que las fuerzas virreinales al momento de una decisión en el campo de batalla fueran muy superiores a las fuerzas insurgentes. Esto lo sabía Morelos posteriormente y él es el que aplica el uso de ejércitos más pequeños pero con mejor disciplina, con mayor movilidad, y es lo que nos explica que Morelos sea considerado por muchos como un genio de la guerra. Las guerrillas insurgentes más importantes se conformaban por 2,000 hombres en Tehuacán, 2,000 hombres en Veracruz, 2,000 hombres en el norte de Puebla, 700 en Michoacán, 800 en el sur, en la Mixteca Baja unos 500, 700 en la Laguna de Chapala, unos 4,000 hombres diseminados en Michoacán, en el Bajío unos 800, unos 300 en Zacatecas y otros guerrillas que había en el resto de la Nueva España. Estamos hablando aproximadamente de 27,000 hombres. El movimiento se va a diseminar aún más y va a comenzar a funcionar en forma de guerrilla, lo que es la guerra irregular. Esta parte es importante, ¿por qué? Porque no va a haber un frente único de los insurgentes en contra de las fuerzas realistas. En este punto es importante observar que sin unidad de mando y sin un plan preconcebido, esto va a provocar que los esfuerzos de la insurgencia sean débiles y se va a facilitar la acción de los realistas que van a comenzar a batir en detalle a estas guerrillas. Cuando hablamos en el término militar de batir en detalle es eliminarlas una por una y tomándolas a estas guerrillas completamente desarticuladas y aisladas. Es una estrategia que va a aplicar muy bien el ejército virreinal y con bastante éxito en este año de 1816. Estos éxitos militares en el campo de batalla van a facilitar también el trabajo de pacificación de todo el reino. Lucas Alamán manifiesta que el movimiento estaba en franca decadencia a mediados de 1816. Sobre el liderazgo, sobre los comandantes, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Ignacio López Rayón y Manuel Mier y Terán, entre otros, eran considerados los principales líderes insurgentes, eran los más importantes en este año de 1816, pero es importante reconocer que fueron incapaces para poder unificar a su alrededor a los diferentes caudillos regionales de la insurgencia y lo más grave, fue imposible para ellos poderle dar unidad de objetivo a todo este movimiento independentista. Los recursos para mantener el esfuerzo de guerra insurgente se requería de rentas de fincas, de campos confiscados españoles y novohispanos que apoyaban la causa realista, así como de las contribuciones que imponían a los pueblos y de impuestos aplicados a las haciendas, así como de las pagas por el derecho de tránsito. El gobierno realista se vio obligado a cobrar puntualmente los impuestos y a crear nuevas contribuciones, recursos con los que financió la defensa del reino y logró abastecer a los diversos ejércitos. Es decir, la guerra se hace con dinero. Los soldados comen, los soldados se transportan, los soldados requieren un sueldo
y por tanto es dinero que a veces no se percibe, pero que es necesario para poder hacer la guerra. Obviamente, como en cualquier guerra, va a haber excesos, graves excesos, que los insurgentes cometieron. Algunos fueron serios atropellos contra la población. Como ejemplo, se ordenó el incendio de poblaciones enteras, donde se abastecía a las tropas virreinales, se saquearon templos y se asesinó a supuestos simpatizantes de la causa virreinal. Lo anterior necesariamente restó simpatías a la causa independentista entre la población y afectó considerablemente el comercio de la Nueva España. Los realistas no se quedaron atrás, también cometieron excesos y depredaciones, se cobraban impuestos a las haciendas por la elaboración de pulque, amenazaron y aplicaron en varias ocasiones la pena de muerte a quien no cumpliera las disposiciones realistas. Los fusilamientos se volvieron comunes, es una característica en México utilizar la pena de muerte a través del fusilamiento. También hubo carreras de baquetas, las carreras de baquetas son de origen romano prácticamente. Los romanos tenían una costumbre cuando un ejército romano, por ejemplo, cometía excesos o cometía actos de indisciplina, lo que hacían los comandantes era formar a las tropas, numerarlas, escogían un número de esas tropas, no sé, del 1 al 10 o del 1 al 5, por mencionarlo del 1 al 10, y agarraban un número específico y todos los elementos de la corporación o de ese cuerpo con un número específico, el número 6, por ejemplo, eran ejecutados a través de que pasaran en medio de las filas de los soldados y recibieran golpes, ya sea palazos en este caso. En el México del siglo XIX estamos hablando de baquetazos. La baqueta es el tubo que utiliza el soldado para cargar su fusil por la boca. Se mete la munición en la boca del fusil y con la baqueta se retaca de pólvora y se mete la munición de esta arma de fuego. La baqueta por lo regular es de metal, entonces imagínense ustedes una fila de soldados y pasando en medio la gente recibiendo baquetazos. Eran actos de barbarie, pero sumamente eficientes para los comandantes de aquella época para mantener la disciplina. Otras medidas que se utilizaban en aquella época por parte de los realistas eran los saqueos, los incendios de pueblos e inclusive el destierro, que también se hizo presente en esta temporalidad. Una estrategia realista en 1816 consistió en dos aspectos fundamentales: la concordia y la ofensiva militar. La concordia consistió en un decreto de indulto ofrecido por el gobierno virreinal desde fines de 1815, pero que se empezaron a ver sus frutos hasta 1816, que dirigía el general y virrey Félix María Calleja del Rey. Él fue quien lo emitió a fines de 1815. Muchos insurgentes, al observar la declinación del movimiento insurgente, decidieron acogerse al indulto de amnistía otorgado por la corona y regresar a la vida pacífica. Por lo que se refiere a la ofensiva militar de 1816, los ejércitos realistas avanzaron por todas las regiones, ya que con la caída del generalísimo Morelos y la disolución del Congreso, sumado a la amnistía otorgada por el gobierno, se comenzó a vislumbrar la victoria militar en toda la Nueva España. A lo anterior, es importante sumar que muchos guerrilleros insurgentes se acogieron al indulto y se fueron a prestar servicio en las filas virreinales y a combatir a los antiguos partidarios, lo que dio una gran ventaja a los realistas, debido a que estos exinsurgentes conocían las regiones en que operaban, lo que explica muchas de las victorias que se obtuvieron ese año a favor de la causa del rey. Ejemplo de lo anterior fueron los éxitos conseguidos en el Bajío, la Huasteca, en el occidente, incluyendo la isla de Mezcala y el norte del virreinato. Esta actitud ofensiva del gobierno virreinal, que permitió que la mayoría de los hechos de armas fueran victorias realistas, sirvió de mucha ayuda a los trabajos de pacificación de la Nueva España, que mediante la combinación de los dos medios antes señalados consiguió disminuir el movimiento rebelde. Sin embargo, no logró exterminarlo. La sustitución de Calleja, militar cruel, represor y despiadado, por el virrey don Juan Ruiz de Apodaca, conde del Venadito, hombre de carácter moderado y partidario de la negociación, no afectó la campaña realista en el plano militar, que se caracterizó por ser muy exitosa y llena de victorias militares ese año. Las armas realistas parecía que poco a poco iban a lograr la pacificación total de la Nueva España para fines de ese año. Se vislumbraba la victoria de la monarquía española y la derrota total de los insurgentes. Para 1817 continuaron estas victorias realistas.
Finalmente, como ustedes saben, en 1821 se logró la independencia nacional con la entrada a la Ciudad de México del ejército trigarante el 27 de septiembre de ese año. Sin embargo, es importante tomar en cuenta, ya refiriéndonos específicamente al año de 1816, que fue un año lleno de victorias para las fuerzas realistas, fue un año de gran significado en el plano militar para los generales realistas y obviamente una declinación total para el movimiento insurgente que a partir de 1816 iba a entrar en una franca decadencia. Muchas gracias por su atención. Muy bien, agradecemos el comentario, el análisis que el mayor Antonio Campuzano hace del escenario militar. Nos podemos dar cuenta que la insurgencia o el conjunto de ejércitos insurgentes vivió situaciones verdaderamente difíciles, no solamente por la falta de cohesión, de unidad, de una jefatura que se perdió con el fusilamiento de Morelos, también las difíciles circunstancias en cuanto a la obtención de armas, recursos, apoyo de los pueblos, y bueno, se les combatía por las armas, pero también por la persuasión del indulto. A 5 años de iniciado el movimiento insurgente, esta iniciativa por conseguir la libertad, la independencia de México estuvo a punto de extinguirse y, sin embargo, continuó viva. A continuación tendremos la participación de la doctora Cristina Gómez Álvarez. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de licenciatura y de posgrado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM. En 2013 se desempeñó como directora del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Sus investigaciones se centran en historia cultural de la Nueva España e historia política del periodo de la Independencia Nacional. De sus publicaciones destacamos los siguientes títulos: El alto clero poblano y la Revolución de Independencia, 1808-1821, publicado por la UNAM y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en 1997. Navegar con libros, El comercio de libros entre España y la Nueva España, una visión cultural de la independencia, 1750-1820, publicado por la UNAM y Trama Editorial en 2012. Y el artículo El liberalismo en la insurgencia novohispana, de la monarquía constitucional a la república, 1810-1814, lo encuentran en la revista Secuencia de mayo-agosto de 2014. Le damos la palabra y también le brindamos un aplauso a la doctora Cristina Gómez. Buenas tardes, pues yo quiero iniciar, porque luego se me olvida, también con agradecimientos al INER por organizar esta mesa y por supuesto por invitarnos, al maestro Guerrero por sus gentiles correos recordándonos este compromiso, y me encanta estar con estos dos colegas en la mesa. Ya lo dijo el mayor Campuzano, fue mi alumno hace muchísimos años realmente, ¿no? Sí, cerca de 20 yo creo, ¿no? ¿19, 18? 16, bueno. Y el doctor Estrada Michel, pues él desafortunadamente nunca fue mi alumno porque pues él estudió Derecho, pero me encanta estar con él aquí en estas mesas del INER. Realmente me parece que siempre tenemos la oportunidad de poder compartir y difundir algunos conocimientos nuevos, resultados de investigaciones que hemos realizado. Para empezar, yo quisiera decir que 1816, el bicentenario que se cumple mañana, digamos, del inicio pasado mañana, el inicio de la independencia, pues estamos festejando el bicentenario en particular de este año, porque estamos en el 2016. Este año, que ha sido descrito de manera resumida por el mayor Campuzano, yo quisiera agregar que forma parte de un periodo
que se inicia en 1814 y termina en 1819, que ha sido un periodo muy poco estudiado por nuestra historiografía. No solamente este año en particular, sino a partir de 1814 y hasta 1819. Este periodo en general es muy importante para todas las luchas de independencia, no solamente de la Nueva España, sino de toda la América española y para la metrópoli también, porque en 1814 se restablece la monarquía constitucional encabezada por el rey Fernando VII. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que finaliza el gobierno liberal que los españoles habían construido, sobre todo en Cádiz, en el puerto de Cádiz, después en Madrid, cuando los franceses, estando militarmente en el territorio español, decide Napoleón nombrar rey de todo el imperio español a su hermano Luis Bonaparte, José Bonaparte, sí, Pepe Botellas, que le llama una parte de la historiografía. Y entonces, como resultado de esto, se levanta el pueblo español a expulsar a los franceses. Para ellos, para los españoles, estos años que van de 1808 a 1814 es su guerra de independencia, porque era la independencia con respecto a Francia. Para nosotros es el inicio de nuestra independencia con España. Y en estos años en que duró la guerra con los franceses, hubo un gobierno liberal. En Cádiz, las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812, que estuvo vigente en la Nueva España. La Nueva España, al mismo tiempo que inicia con los insurgentes su revolución de independencia, está viviendo por parte de los realistas un gobierno liberal, que repito, tiene el poder ejecutivo en Cádiz y fue convocada estos territorios de América a participar en ese gobierno, tuvieron sus diputados y esas cortes se integraron con diputados de la península y de América. Este contexto es muy importante tenerlo presente y la verdad es que ustedes no tienen obligación de tenerlo presente. Nosotros sí, porque a eso nos dedicamos todos los días, pero ustedes no. Entonces, si no mencionamos esto, se descontextualiza el año de 16. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando Napoleón Bonaparte libera a Fernando VII, llega Fernando VII a territorio español, en Valencia concretamente, porque viene de la frontera de España con Francia, y ahí en Valencia emite un decreto el 4 de mayo para mayor precisión del año de 14, en donde disuelve la monarquía constitucional, obviamente la Constitución de Cádiz, todas las reformas que se habían hecho a la luz de esta Constitución, que fueron muy importantes, no solo en la península, en la Nueva España también, y establece el absolutismo. ¿Qué quiere decir el poder absoluto? ¿Qué quiere decir el poder del rey? Bueno, el rey es el soberano, el rey es el único legislador, es el absoluto, no hay otro poder más que el del soberano. Y entonces, en ese contexto que empieza en 1814, ¿qué sucede con las autoridades realistas? Porque el gobierno de Cádiz, decimos realistas porque el gobierno de Cádiz era un gobierno que se erigió a nombre de Fernando VII para guardarle fidelidad, porque Fernando VII estaba prisionero, como ya dije, por Napoleón. Entonces,
Estos realistas, en 1814, cuando se restablece el absolutismo en España, ¿qué es lo que hacen? Pues apoyan el absolutismo también. El virrey Calleja lo apoya. Así como era virrey, porque lo nombró la regencia de las Cortes de Cádiz, virrey, pues ahora también sigue siendo virrey con el poder absoluto. O sea, todos ellos, este ejército que había estado al servicio de las Cortes de Cádiz, muchos comandantes realistas los habían mandado las Cortes de Cádiz, que le hicieron la guerra a los insurgentes. Los mandaron armas, tropas, muchas de estas tropas realistas. Bueno, pues así como estaban al servicio de las Cortes, ahora van a estar al servicio del rey, Fernando VII. ¿Qué pasa con la insurgencia? Que es el tema central, pero si no vemos contra quién está luchando la insurgencia, pues entendemos poco. La insurgencia había vivido un momento culminante muy importante en septiembre de 1813, cuando finalmente logra, después de 3 años de iniciada su lucha, constituir un gobierno que asumiera la soberanía popular, que es el Congreso de Chilpancingo, así lo llamamos, porque se reunió en esa población. Empezaron sus sesiones el 14, hoy precisamente, hoy sí, 14 de septiembre de 1813, hace 203 años, sí. Bueno, y entonces ese congreso fue importantísimo, no solamente porque se logró tener un gobierno. Esto para una causa que pretende construir un nuevo Estado es fundamental. No se había podido conseguir. Había una junta, la junta integrada en Zitácuaro, pero no tenía el nivel de representación que va a tener el Congreso de Chilpancingo. Este Congreso aprueba muchas cosas, entre ellos el famoso documento redactado por Morelos, el cual fue quien citó a este Congreso, que se llama, ustedes lo conocen bien, Los Sentimientos de la Nación. Y luego este mismo Congreso nombra a Morelos generalísimo, y este mismo Congreso aprueba 2 cosas fundamentales. Una es hacer una constitución. Una constitución pues no se hace de un día para otro, ¿no? Entonces, con los principios de los establecidos en los sentimientos de la nación, se va a redactar una constitución que estuviera vigente para ese Estado mexicano que está surgiendo en ese Congreso en Chilpancingo. La otra decisión que toma es que hace la declaratoria oficial de la independencia de México. Esto lo hace sobre todo pues de cara al mundo, porque le interesa que otras naciones reconozcan a este gobierno, porque ya hay un gobierno que es este Congreso, y van a mandar emisarios, sobre todo a Estados Unidos, que era el país pues que más interesaba. Siempre ha sido así, porque pues tenemos 2,000 kilómetros de frontera, aunque en ese momento los Estados Unidos no eran tan poderosos como lo son ahora. De todas maneras, pues eran el vecino más fuerte. Bien, el único además que no era parte del que era un país soberano, ¿no? Porque los otros, pues Guatemala estaba igual que nosotros, haciendo su propia revolución de independencia. Bien, y entonces el otro momento importante es en el 1814, cuando el Congreso finalmente en Apatzingán, en estas zonas que ahora están verdaderamente inaccesibles. Creo que peor que cuando estaban los insurgentes. Bueno, ahí se estaba librando una lucha por construir un nuevo país, ahora por destruir al país. Fíjense cómo es la historia. Bueno, dicen que se repite, pero no se repite, porque son zonas en donde son protagonistas, pero son escenarios distintos, ¿no? Conformados de manera diferente el día de hoy. Bien, entonces promulgan la Constitución de Apatzingán en octubre de 1814,
y con esto se esperaba que muchos españoles, ya está el absolutismo, se cambiaran de bando a luchar por la independencia del territorio que se llamaba de la Nueva España. Pero pues no fue así, desafortunadamente, porque al mismo tiempo que hay este importante acto con la promulgación de esta Constitución, es cuando empieza el declive militar de la insurgencia. Hay que decirlo. No empieza en el año de 16, empieza en diciembre de 1814. Estas son paradojas que siempre en la historia las hay. Cuando los insurgentes estaban en un momento fundamental en el Congreso de Chilpancingo, terminando este congreso sale Morelos a emprender otras campañas militares, se dirige a Valladolid, quiere tomar Valladolid. Él solamente había tomado una capital de intendencia, que fue Oaxaca, en 1812, y estuvo hasta 13 en poder de los insurgentes. Entonces se dirige a Valladolid y ahí recibe la primera derrota en diciembre, el 23. Luego, para los Reyes Magos, intenta otra vez tomar Valladolid y lo vuelven a derrotar. Pero lo significativo es que Morelos ya no vuelve a ganar una batalla. Y estamos hablando de 1814. Ya no vuelve a ganar una batalla. Él, como este líder importantísimo, que no había perdido nada, él había ganado todo, ya no vuelve a ganar una batalla. Otros líderes regionales, pues sí, ahí van enfrentándose con los realistas, y en ese momento, fíjense, coincide el año de 14 con el restablecimiento del absolutismo. Son coincidencias. No es que el restablecimiento, en mi opinión, no sé, la opinión de otros de mis colegas que están aquí, el restablecimiento del absolutismo no afectó directamente, desde mi punto de vista, el declive de la insurgencia. Ellos tenían su propia dinámica y así fue. Bueno, ¿qué pasa en el año de 16? Ese que es el motivo de esta reunión. Ese año, en este contexto, es trascendental en gran parte por lo que ya dijo el mayor Camposano, que lo voy a resumir en 2 palabras porque él ya lo dijo espléndidamente bien. 1, en diciembre de 15 es fusilado Morelos. En ese mismo momento, el Congreso reunido en Chilpancingo, que se va a esta región de Michoacán, a varias partes, no solamente a Patzingán, es disuelto por los propios insurgentes de Tehuacán. ¿Cómo es que sucedió esto? Morelos, el Congreso decide abandonar Uruapan, Michoacán. Si les digo, son estas regiones donde son inaccesibles hoy en día. Decide abandonar Uruapan para acercarse, dirigirse a Tehuacán, Puebla, porque ahí hay una comandancia militar muy fuerte insurgente. Tehuacán la habían tomado los insurgentes desde 1812 y había permanecido en manos de ellos. Y Tehuacán era un centro comercial muy importante porque está en el camino entre Puebla, Veracruz, Oaxaca. Entonces era fundamental. Entonces deciden acercarse a Tehuacán, el Congreso. Y hay otra razón también por qué eligen Tehuacán, porque estaban esperando que llegara la expedición de José Manuel de Herrera, un insurgente miembro del Congreso, que había mandado este órgano a Estados Unidos, había salido por el Golfo de México, pues ¿por dónde más? Por un puerto que los insurgentes siempre tuvieron, bueno, no siempre, pero en esos meses, en esos años, veracruzano, que se llama Boquilla de Piedras. Entonces, estaban esperando que regresara con noticias, a ver si el Congreso
de los Estados Unidos reconocía la independencia, que por supuesto que sí querían, pero bueno, no era tan fácil. Las relaciones diplomáticas ya ven que son complejas. En esta expedición, entre paréntesis, que se fue José Manuel de Herrera, ¿saben quién iba acompañándolo? Digo, iban otros insurgentes, pero Morelos aprovechó para mandar a su hijo al monte, que va a ser muy importante después, ¿no? En varios años de la política mexicana va a ser muy importante, y lo manda a Estados Unidos. Fíjense la visión de Morelos, para que se eduque, y él va a permanecer muchos años allá. Se va en el año de 14, de 13-14, y regresa hasta 21, y eso le permite al monte educarse, y sobre todo algo muy importante para su carrera diplomática posterior, aprender el inglés. Bueno, ya cierro esta anécdota. Y entonces, por eso se acercaban a Tehuacán, porque ya de Tehuacán, Boquilla de Piedra, pues ya estaba más cerca, ¿no? Ya no tenían que atravesar para ir a Michoacán esta expedición. Y en el camino, en un pueblo, en el camino, dice Bustamante, Carlos María de Bustamante, que hay que creerle poco porque hace apología sobre la insurgencia, y a veces parece que está haciendo una ficción que historia realmente. Sin embargo, es muy importante su libro, su cuadro histórico de la Revolución Mexicana, porque sin él Lucas Alamán no hubiera escrito su gran obra también. Dice que cuando los realistas, Concha, detiene a Morelos, es porque Morelos hace una maniobra de carácter militar para atraerse a la tropa realista y que el Congreso librara a la tropa. Y en ese movimiento es cuando lo detiene. En otras palabras, él pierde la vida, pues no solamente por ser insurgente, sino porque para que el Congreso llegara sano y salvo a Tehuacán. Eso dice Carlos María de Bustamante. Es bonito, ¿no? Digo, de todas maneras, si fue así o no fue así, el hecho es de que él es el único detenido, hecho prisionero, es conducido aquí. Aquí está, por eso está ahí un monumento muy importante, que el 30 de septiembre yo he ido, cuando una amiga mía, ahora ya no está mi amiga, estaba en la coordinación de patrimonio del gobierno de la Ciudad de México, y hacen fiestas cívicas cada fecha importante, ¿no? Entonces el 30 de septiembre es el aniversario del natalicio de Morelos, y entonces ahí se hace una fiesta cívica, aquí en la Ciudadela. Ahí hay un monumento a él, si recuerdan, una escultura. ¿Por qué? Porque ahí estuvo prisionero. En lo que ahora es la Biblioteca de México, era el mismo edificio prácticamente, ahí estuvo el prisionero, y después lo condujeron a San Cristóbal de Ecatepec, como todos sabemos, y ahí lo fusilaron el 22 de diciembre de 1815. Entonces, en ese momento llega el Congreso sano y salvo a Tehuacán. ¿Y qué es lo que pasa? Pues otra paradoja, otra cosa verdaderamente. Es que en las revoluciones o en las guerras hay cosas muy difíciles de explicar, sobre todo porque están poco estudiadas, ¿no? Yo no he estudiado a profundidad este aspecto, la verdad. Pero ahora los jóvenes les está interesando mucho el aspecto militar, y creo que tienen razón. Aunque efectivamente sigo sosteniendo que lo político es muy importante, bueno, también algunos aspectos militares nos va a explicar muchas cosas. Y entonces, ¿quién disuelve al Congreso? Pues aquí hay una discrepancia. El comandante militar es Manuel Mier y Terán, de la comandancia de Tehuacán, y él dice que él fue hecho prisionero por su tropa, por la tropa insurgente de esa comandancia,
porque sabían que él se iba a oponer a la disolución del Congreso. Y entonces disolvieron el Congreso y luego al día siguiente Mier y Terán escribió un texto diciendo pues que él se deslinda, ¿no? Pero pues que ni modo, que ya está disuelto el Congreso. ¿Cuál es la razón por la cual, eso es lo importante, cuál es la razón por la cual los militares insurgentes disolvieron su órgano de gobierno, donde estaba depositada la soberanía, ¿no? Es como si ahorita, pues no sé quién disolviera nuestro Congreso, pues qué problema, bueno, ahí tenemos poder ejecutivo y legislativo, pero en ese momento en el Congreso iban los tres poderes, iban los tres individuos, del ejecutivo, del legislativo y el presidente del Congreso. También iban en esta caravana, porque se iban a trasladar a Tehuacán todo el gobierno insurgente, no solamente el Congreso. Y entonces la razón por la cual dicen que estos militares, si estuvo Mier y Terán o no involucrado, no importa, para mí es secundario, ¿saben cuál fue? Y no la descarto, porque estos tres individuos que encabezaban los tres poderes eran civiles y uno de ellos era eclesiástico. Y entonces los militares dijeron, pues ¿cómo? Pues ¿cómo? El mando de esto debe de estar en manos de los militares, porque Morelos fue nombrado generalísimo por el Congreso de Chilpancingo porque concentraba los dos poderes, el poder político y el poder militar. El otro que fue nombrado generalísimo fue Hidalgo. No fueron muchos, pero después con las batallas militares, de la pérdida de las batallas de Morelos, le quitaron un cargo a Morelos. Pues sí, así es, ¿no? Ya no era el generalísimo porque estaba perdiendo las batallas militares. Entonces dicen que por esa razón se disolvió el Congreso. El caso está en que Mier y Terán propone otra forma de organización a través de una convención departamental con los insurgentes de 3 lugares: Veracruz, Sierra Norte de Puebla, donde está Osorno, norte de México. Total que todo el mundo le dijo que no, entre ellos Guerrero. Como ya lo dijo muy bien el mayor, pues era ya él y Guadalupe Victoria, que estaba en Veracruz, pues eran de los 2 militares de mayor prestigio en ese momento, le dijeron que no a Mier y Terán, y por lo tanto, como lo dijo el mayor y como lo va a desarrollar el doctor Estrada Michel, la que entra en funciones como órgano de dirección de la insurgencia es la Junta Subalterna establecida en Jaujilla. Yo no quiero profundizar en esto. Yo, para cerrar, porque ya voy a cerrar, me tardé mucho, pero creo que era necesario explicar todo este contexto, es que hubo otro cambio fundamental en el año de 1816, que si bien directamente no tiene que ver con los insurgentes, directamente, sí tiene que ver con las condiciones que se van estableciendo para que en 1821 se consume la independencia. Porque eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar. El mayor dijo, y con toda la razón, que la insurgencia entra en un proceso de dispersión, y otros le pueden agregar y derrota hasta cierto punto. Y luego, ¿cómo es que en 21 se consumó la independencia? Esta no es la mesa para hablar de eso, y espero que la doctora Galeana y el maestro Guerrero no se esperen a 21 para hacer esa mesa, porque quién sabe si yo llegué a 21, los demás, pues quién sabe, uno nunca sabe, ¿no? Faltan muchos años para 21, pero bueno, pues son muchísimos, ya para mí ya son muchísimos. Y entonces, aquí se van formando esos elementos. ¿Cuáles son? Los voy a enumerar nada más porque ya me faltan 2 minutos para concluir. En 1816 llega a la Nueva España, nombrado obispo de Puebla,
un personaje que va a ser central en la consumación de la independencia y que el doctor Estrada Michel también ha estudiado junto con el ya fallecido, que ustedes se acuerdan que fue secretario de Educación, Alonso Lujambio. ¿Sí lo recuerdan? Durante el gobierno de Calderón. Bueno, entonces hicieron un libro en donde le dedican una parte muy importante a Pérez, y yo también lo he estudiado. Pérez llega a la Nueva España nombrado, él era poblano, él había sido diputado por Puebla de Los Ángeles a las Cortes de Cádiz, y cuando está allá lo nombran obispo de Puebla porque estaba vacante ese obispado. Y cuando está allá, antes de venirse, ya con ese nombramiento, el rey manda consultar dos cosas a determinadas gentes, a las gentes que habían firmado un manifiesto en 1814, pues en meses antes, no, en ese mismo, inmediatamente antes de la disolución de del régimen constitucional por parte del rey, pidiéndole al rey que disolviera ese régimen. Estos individuos son conocidos en la historia como los persas, y Pérez fue uno de los persas. Fue de los pocos americanos, la mayoría, nada más eran dos americanos, uno novohispano, Pérez. Y entonces por eso lo nombraron obispo de Puebla, o sea, ya saben, la gratificación. Sí, y entonces el rey a todos estos, no a todos, algunos diputados que habían estado desde 1810, cuando se inauguran las Cortes, les consulta dos cosas. Uno, denme elementos para enjuiciar a sus compañeros que están detenidos, porque cuando se disuelve el régimen constitucional empieza una cacería de brujas contra los diputados y agarran a varios, a uno paisano nuestro, Ramos Arizpe. Y entonces Pérez empezó a dar pruebas que sirvieran de base para enjuiciarlos de delitos en contra del rey y en contra de la religión. Ese es un documento. El otro documento es que le dice, bueno, ¿qué opina usted? ¿Qué tenemos que hacer para pacificar la Nueva España? O sea, para derrotar a los insurgentes. Eso quiere decir pacificar en el lenguaje de ellos. Y entonces Pérez les dice, ese documento lo encontré hace poco. Te lo comenté, ¿verdad? No, sí, hace poco. Bueno, para mí poco es hace 4 años, ¿no? Digo, recientemente en España. Y entonces una de las cosas que aconseja Pérez es que disuelvan a Calleja, que quiten a Calleja y que pongan a un virrey que entre otras cosas sea soltero, para que no tenga nexos con la Nueva España. Acuérdense que Calleja estaba casado con una mujer de San Luis Potosí y él tenía muchos años de vivir en la Nueva España antes del inicio de la revolución insurgente. Bueno, de tal manera que cuando en enero de 1816 desembarca Pérez en Veracruz, llega a Puebla 2 meses después, 3 meses después, no puede ir de Veracruz a Puebla, porque los insurgentes de Osorno y de Veracruz, de Victoria, están en ese camino asaltando todo lo que va para Veracruz, ¿no? El oro, digo la plata sobre todo, y interrumpiendo, ya iban a agarrar a Apodaca. Y entonces finalmente ya llega a Puebla, ¿y saben qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es escribirle una carta a Calleja, que era el virrey, reclamándole que por qué había sido tan sanguinario. Y entonces Calleja le contesta, pues que no se trataba de eso, que no me nombraron para derrotar a los insurgentes, yo les estoy entregando buenas cuentas, ¿no? Y entonces Pérez le dice, sí, pero usted se apropió de las rentas eclesiásticas.
o sea, del diezmo. El capitán hablaba de cómo tanto una causa como la otra, los realistas como los insurgentes, de dónde se hacen de recursos económicos. Uno de ellos es el diezmo. El diezmo era, como su nombre lo indica, el 10% de la producción agraria y agrícola, ganadera también, iba a la iglesia, ¿sí? Y lo administraban las iglesias catedrales. Y entonces, durante esta guerra, los realistas se apoderaron del diezmo en calidad de préstamo, dice Calleja. Pero el obispo, que era un individuo totalmente en contra de los insurgentes, ¿saben qué le dijo a Calleja? Ni siquiera los insurgentes se apoderaron del diezmo como usted se apoderó. ¿Pero por qué le decía eso? Porque eso es lo importante. ¿Por qué? Le decía eso porque era una manera, primero, de decir, de ahora en adelante, el poder civil o militar, pues que era el virrey, no se va a meter en asuntos de la iglesia, como se metieron. Y segundo, porque a partir de ese momento Pérez logró que Fernando VII quitara a Calleja, nombrara a un obispo, el conde del Venadito, Apodaca, totalmente débil el individuo, de tal manera que en 21, ¿quién creen que va a ser uno de los artífices para lograr la independencia? Pérez, uno de los artífices. Y bueno, esa es otra historia. Muchas gracias. Espero que compartan la misma impresión conmigo. Se está completando un cuadro interesante. Ya vimos detalles de la historia militar. La doctora Cristina Gómez nos obsequió toda una reflexión sobre el estado que guardaba la insurgencia, pero también el gobierno virreinal, y cómo diversos factores, tanto internos como externos, novohispanos, como españoles, europeos también podríamos considerar, por ejemplo, la derrota de Napoleón Bonaparte, la extinción de ese terrible peligro para las monarquías europeas, porque Bonaparte representaba los principios de la Revolución Francesa que se extinguen con su derrota en Waterloo, y cómo todo esto incide en el escenario novohispano para dar lugar precisamente a un momento específico en el que no solamente los insurgentes ven mermadas sus fuerzas, disgregadas, sin un objetivo claro. También el gobierno virreinal tiene profundos cambios. La sustitución precisamente del virrey Félix María Calleja, que fue durante mucho tiempo el dolor de cabeza de los insurgentes, es removido por un virrey, Apodaca, que pues en lugar de combatir con las armas, combate a través del indulto, lo cual resultó muy efectivo. Todo movimiento revolucionario debe tener un propósito, debe tener una mira, un objetivo. ¿Qué ocurría en 1816 con los objetivos, con los ideales, con las aspiraciones de formar un Congreso que diera leyes suaves y justas, acomodadas a los pueblos, según el dicho de Miguel Hidalgo? ¿Qué ocurría en ese momento? Vamos a ver si el doctor Rafael Estrada Mitchell nos clarifica este asunto. No sé, lancé la pregunta al aire, pero si tú quieres rebotar la pelota, adelante. Bueno, haré lectura de la semblanza curricular del doctor Estrada. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho Constitucional y doctor en Historia del Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Es profesor de la Universidad Iberoamericana y de la Escuela Libre de Derecho.
Asimismo, es académico de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Su línea de investigación es la historia política, constitucional y legislativa de México, particularmente en el siglo XIX. Entre sus publicaciones citamos los siguientes títulos: 2 biografías, una de Servando Teresa de Mier, publicada en 2002, otra de José María Morelos, publicada al año siguiente, en 2003, y la muy luminosa producción Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, el problema de la articulación política del territorio de las Españas ante la Revolución Liberal y la emancipación americana. Fue su tesis doctoral y fue publicada por Porrúa en 2006. Para no fallar, démosle un aplauso también. Muchas gracias al doctor David Guerrero por su muy generosa presentación. Muchas gracias al INERM, a su directora y a todos y todas quienes laboran aquí en este espacio espléndido, y a ustedes que nos vemos pues con relativa frecuencia en algo que ya se va constituyendo como un grupo San Ángel, si me permiten, pero de los buenos, ¿no? El grupo San Ángel bueno, le ponemos así si ustedes quieren. Me llena de honor estar junto a mi mayor campusano y a la doctora Cristina Gómez Álvarez. Solo hay una cosa en la que no puedo estar de acuerdo con ella, con esta aquí sí luminosa presentación que nos ha dado, y es en el sentido de que no he sido su alumno. Yo abrevé de ese libro luminoso, otra vez la palabra de David, que es El Alto Clero Poblano, con mucho beneficio. Es un libro absolutamente magnífico. Entiendo que lleva 2 ediciones, ojalá haya una tercera, se los recomiendo amplísimamente, y se refiere, entre otros, a uno de esos americanos que ya mencionó, que están volviendo en 1816 a América, después de haber hecho las Europas, nunca mejor dicho, que es precisamente el padre Antonio Joaquín Pérez de la Puebla, como le gustaba llamarse, aún sin ser todavía obispo, cuando era diputado en Cádiz. Este célebre obispo que, como muy bien ha explicado la doctora Cristina Gómez, se enfrentó nada más y nada menos que al virrey Calleja, que es tanto como decir enfrentarse a uno de los gobernantes más poderosos que ha tenido este país, y que mayores consensos suscitaron en torno a su figura, bien sea consensos favorables, como nos explicaba mi mayor, en cuanto a su capacidad militar, bien sea consensos desfavorables, y como dijo el propio don Félix María, mi gobierno será detestado. Finalmente, eso ocurrió con este personaje que todavía está a la espera de una biografía a la altura del hombre de Medina del Campo. Bueno, pero vamos a 1816, hechos estos apuntamientos. En enero, como ha quedado dicho en esta mesa, en enero del año 16, don Manuel Mier y Terán, tras el sombrío final de 1815, disuelve el Congreso, o por lo menos se pliega, como nos explicaba la doctora, a las decisiones de la oficialidad en torno a disolver el Congreso de Anáhuac. Encarcela a sus integrantes, a quienes ve como corresponsables de la muerte del general Morelos, precisamente porque le quitaron la capacidad de maniobra militar. Ya lo habían despojado de la titularidad del Poder Ejecutivo, lo habían despojado de esta categoría de generalísimo que, como muy bien explicaba la doctora, solo correspondió a las 3 figuras centrales del movimiento insurgente, y convoca Mier y Terán a Guerrero y a Victoria con miras a reinstitucionalizar el movimiento y a formar una convención departamental que la propia doctora ha explicado mucho mejor de lo que yo podría hacer. Queda disuelta también, este es un punto muy importante, la Junta Subalterna Gubernativa, que el Congreso había dejado establecido a su marcha hacia Tehuacán en la villa de Taretán, muy cerca de Zacapu. Aquí, como michoacano, tengo que decir que ciertamente eran inaccesibles por entonces estos poblados. Precisamente el cura Morelos venía de 2 curatos de la Tierra Caliente, como es célebre michoacana. Eran territorios difíciles, arduos, difícilmente el ejército realista podía entrar con éxito a estas inmediaciones, incluso a las inmediaciones de estas villas y ciudades, y hoy por hoy, bueno, pues por desgracia no se pueden visitar tampoco con excesiva tranquilidad.
a pesar de que, bueno, la belleza natural y la importancia, la radicalidad histórica de estos lugares, pues es manifiesta. Qué bonita frase, por cierto, la de doña Cristina, en el sentido de que ahí entonces se estaba construyendo una nación. Y hoy, unos malos, muchos, están más bien tratando de destruir sentimientos nacionales que nos ha costado mucho trabajo, 200 años más o menos, generar y consensar entre todas y todos nosotros. Bueno, la Junta Subalterna Gubernativa de Taretán queda disuelta. Es interesante porque se regía por el decreto constitucional de Apatzingán. Otra idea luminosa de la doctora, pónganle un asterisco si pueden a su apunte, ¿no? Hay que verlo con mucho interés. Nunca se me había ocurrido, francamente. El decreto constitucional de Apatzingán tuvo en la mira poder atraer a los españoles habitantes de la Nueva España o del resto de las Españas que tuvieran un credo liberal hacia la causa independentista, dada la caída del gobierno constitucional, cualquier cosa que esta pueda significar, el gobierno constitucional derivado de las Cortes de Cádiz y de las operaciones de la regencia, cuando el indeseable Fernando VII se reintegró a la península. Bueno, inconformes con estas disoluciones, me refiero a las del Congreso y a las de la Junta Subalterna, muchos jefes rehacen la Junta y la establecen, como ya anunciaba la propia doctora, en Jaujilla, también cerca de Zacapo. El licenciado Ignacio López Rayón, el gran secretario de Hidalgo y la figura más importante de la, digamos, segunda o 1.5 etapa de la Guerra de Independencia, a la caída y muerte de Hidalgo y de Allende, no reconoce a la Junta de Jaujilla, incluso emprende una lucha contra la Junta, que estaba integrada por figuras de primerísimo orden. Una de ellas, el canónigo José de San Martín, homónimo del Libertador argentino, quizá el único integrante del alto clero novohispano que de manera radical y manifiesta se adhirió a la causa insurgente. Otro, el famoso cura, el amo José Antonio Torres, y otro más, don Manuel Amador. Son personajes poco estudiados, la Junta de Jaujilla en realidad es poco estudiada y es importantísima. Don Vicente Guerrero sí reconoce a la Junta, a diferencia de Rayón, solicita ser ratificado, le solicita a la propia Junta ser ratificado como comandante en jefe de las tropas del sur. Hace 200 años, justo por estas fechas, septiembre del año 1816, ya que estamos hablando de bicentenarios, o lo hemos estado hablando desde 1808 de bicentenarios, pues hace 200 años que se produjo esta importantísima sustitución a la que se han referido mis compañeros de mesa, del virrey Calleja, entre otras cosas por los ardides del padre Pérez Martínez, por el virrey Apodaca, Juan Ruiz de Apodaca. Se suceden las victorias realistas, quizá merced a las políticas de indulto, a las que también ya se han referido mis compañeros, y el virrey logra una cosa importantísima, ya Apodaca, gaditano por más señas, por cierto, recuperar Tehuacán, la ciudad donde había estado el Congreso, donde de antaño había estado y residido Morelos. Ahí es donde comenta en 1812 los elementos constitucionales de Rayón. Bueno, esta ciudad tan particular y tan sintomática para el movimiento insurgente es recuperada por Apodaca. Y en 1817, ya me estoy saliendo del año, pero es importante decir que Apodaca recupera también el fuerte de Cóporo que estaba en manos de los hermanos Rayón. Durante 16 y 17, de la mano de Apodaca, se acogen al indulto algunos jefes insurgentes tan importantes como Quintana Roo, como el ya mencionado Bustamante, como el doctor Cos, como Osorno, también aquí mencionado, Herrera, exactamente, Victoria y Guerrero quedan reducidos a la sierra. Incluso don Guadalupe Victoria se oculta por varios años en la sierra, y bueno, como ya hemos visto, el primero de los juniors mexicanos estaba estudiando en Estados Unidos, don Juan Nepomuceno Almonte, siguiendo esta tradición tan propia, no del virreinato, sino del mirreinato de la Nueva España, ¿verdad? Qué triste que haya sido el cura Morelos el que haya iniciado esa poco edificante tradición de estudiar con los invasores, con los que 30 años después van a invadir y partir este país, hay que decirlo con toda claridad, a la mitad, como está desde hace más de 150 años, ¿no? Más de 175 años incluso. Bueno,
Me quiero referir a los anglosajones ahora, si ustedes me lo permiten. Ya está el panorama mejor dibujado por mi mayor y por la doctora Imposible de lo que ocurría aquí. Pero ¿qué estaba pasando en 1816 en otros lugares tan o más determinantes incluso para el accionar de la insurgencia, como concretamente la ciudad de Londres? ¿Qué puede tener que ver Londres con esta historia? Absolutamente todo. Porque en Londres hay un noble, un lord, miembro de la Cámara de los Lores, tan miembro de la Cámara de los Lores como Wellington, que es Lord Holland. Lord Holland es un importantísimo miembro de la nobleza Whig, hoy diríamos de la nobleza progre, ¿no? De la nobleza inglesa de izquierdas, dicho a beneficio de inventario por entonces. Son los liberales. Y Lord Holland, en torno de su casa, reúne a muchos y muy importantes simpatizantes de las causas constitucionales de todo el mundo occidental por entonces conocido, es decir, de la Europa meridional y central, desde luego de Inglaterra y de Iberoamérica con Angloamérica también incluida. Entre otros, el doctor Allen, que es un personaje que había influido muchísimo en Jovellanos y por lo tanto en las Cortes de Cádiz, entre otros liberales asturianos como Álvaro Flores Estrada y algunos mexicanos novohispanos que les van a sonar a ustedes conocidos. Los hermanos Faguaga, por entonces quizá miembros de la familia más rica del mundo, eso nunca ha vuelto a ocurrir en nuestro país, que tengamos ese dudoso blasón. Un sacerdote bastante peculiar, divertidísimo, que escribió unas memorias, como decía Salvador hace rato, poco leídas por desgracia entre nosotros, porque es uno de nuestros mayores literatos, quizá el primero en toda forma dicha, que es el otro regiomontano ilustre que decía Alfonso Reyes, Servando Teresa de Mier. Bueno, todos estos señores estaban en Londres. Y una cosa que también a beneficio de inventario podríamos asimilar a una primera internacional, mucho antes de Rosa Luxemburgo y de Trotsky, por supuesto, que organiza Lord Holland en su casa. Esta primera internacional, vamos a llamarla así, organiza una expedición a la Nueva España. ¿Por qué? ¿Qué importancia podía tener México en el contexto de las revoluciones constitucionales que además se estaban viendo por entonces atacadas por los flancos absolutistas, según ha explicado la doctora Gómez Álvarez insuperablemente, por todos lados? ¿Qué importancia podía tener para un lord inglés que podía vivir de sus rentas perfectamente en una casa preciosa que todavía está en pie, como casi todo en Londres, de la época del primer 19? ¿Qué importancia podía tener para este señor financiar una expedición a México? ¿Qué concepto podía tener de México Lord Holland, el doctor Allen? ¿Qué les decían los Faguaga, Fray Servando, que publicaría su Historia de la Revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac, en Londres en 1813, etcétera? ¿Por qué Nueva España? Pues la razón es muy sencilla. El absolutismo fernandino se sostenía con base en los recursos ingentes que llegaban del reino por entonces más importante de la monarquía, es decir, no estoy diciendo el virreinato, el reino más importante, mucho más importante en términos fiscales que el Principado de Cataluña o que la antigua Castilla o la Nueva Castilla, más importante ya en términos reales, no solamente nominales, que el virreinato del Perú, y desde luego mucho más trascendente que una Nueva Granada o una Capitanía General de Venezuela o un Río de la Plata ya de plano prácticamente independizados. ¿Qué estaba pasando en Nueva España? Que las remesas, hoy diríamos las remesas, ¿no? En realidad el situado, el dinero que provenía de aquí era lo que había mantenido primero los gobiernos constitucionales de la regencia y de las Cortes, en buena medida, y después seguía manteniendo el absolutismo fernandino. Contrario, por supuesto, a lo que liberales que habían combatido en nombre de Fernando VII en contra de Napoleón, como uno muy destacado, al que solemos llamar Francisco Javier Mina, por confundirlo con su tío, Francisco Espós y Mina, y que en realidad se llamaba Martín Javier Mina, que era un jovencito navarro que había estado preso de Napoleón en París, cuyo, por cierto, padrino era un liberal francés, un ilustrado francés muy importante, Víctor Manuel de la Horie, ¿no? Que también a su vez hará después padrino, fíjense lo que son las cosas, de Víctor Hugo, ¿no? El célebre escritor, que luego escribiría cosas tan bonitas del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez, y así le seguimos si quieren con las concordancias. Bueno,
Pues este hombre, Martín Javier Mina, que había dado su juventud en realidad, había estudiado en Zaragoza, se había adherido a las gavillas anti-Napoleón, le había dado prácticamente todo a la causa fernandina y luego será traicionado por el régimen anticonstitucional de Fernando VII, pues es electo para dirigir la expedición financiada por la Casa Holland a la que me he referido. ¿Alguien le habló bien a Lord Holland de Martín Javier Mina? Había que cortar los suministros novohispanos para liberar a España, a la vieja España y a todas las Españas en general, del fantasma absolutista de Fernando VII. Y la expedición partirá en 1816 de Liverpool a los Estados Unidos de América. ¿Por qué a los Estados Unidos de América? Ahí va otra casualidad muy interesante. Un señor que 30 años después nos haría unas cosas horribles, ¿no? Un señor que mataba niños, lo cual es un crimen de guerra, ¿no? Ayer, 13 de septiembre, ¿no? Este señor, el general Winfield Scott, ¿no? Estaba muy cercano en Londres, como representante de los intereses del gobierno de los Estados Unidos, a la Casa Holland, y había ofrecido apoyo a la expedición de Mina y de Mier para liberar la Nueva España. Entonces había que partir a los Estados Unidos para recoger ese apoyo. Después, como siempre, nos hicieron de chivo los tamales y el apoyo oficial de los Estados Unidos no apareció. Lo que sí apareció fue mucho financiamiento privado en las ciudades de Norfolk y de Baltimore, incluso de Filadelfia, a una expedición que era vista con muy buenos ojos por esta internacional liberal a la que ya me he referido, que obviamente tenía muchas concomitancias y redes masónicas. Tanto es así que otra casualidad de la historia, fíjense, Winfield Scott, que 30 años después estará mutilando, como dijo nuestro Bate zacatecano, el territorio nacional de manera definitiva, en 1847, apoya la causa de la independencia vía Mina de la Nueva España. Y otra casualidad más, José Bonaparte, Pepe Botella, exiliado después del regreso de Fernando VII, vive en Filadelfia. Y es muy probable que si no Mina, si alguno de los liberales novohispanos, en general indianos, que se acercaron a los Estados Unidos por entonces, hayan ido hasta su casa en Filadelfia a proponerle asumir la corona del reino de la Nueva España ya independizado de Fernando VII y sus demonios absolutistas. ¿Cómo? El odiado José Bonaparte, por quien se hicieron todas las revoluciones hispánicas, rey de México, sí, porque cosas de la vida. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿eh? Resulta que el señor era infinitamente más presentable y más liberal y mejor gobernante que su némesis Fernando VII. Y de eso se habían dado cuenta los liberales de las Españas, ya por entonces muy claramente en 1816. Y como digo Mina, digo Porlier, digo Esposi Mina, digo Flores Estrada, digo Agustín de Argüelles, digo el liberal asociado a las Cortes de Cádiz peninsular que ustedes me quieran referir. El 27 de septiembre, entonces la idea está clara, ¿verdad? Hay que cortarle los suministros al absolutismo para liberar no solo a la Nueva España, sino a todas las Españas. Y el reino más importante de estas Españas, de las Españas y de las Indias, es, sin duda alguna, el reino de la Nueva España, que podía llegar hasta donde la imaginación nos diera, ¿eh? O sea, si me decías que llegaba hasta Alaska, la frontera, bueno, es un dato válido. Desde luego incluía todas las provincias internas de Occidente y Oriente, y en una de esas también, digamos, en el imaginario territorial de articulación política, el Yucatán, la Nueva Galicia y Guatemala. O sea, infinitamente enorme y que podía además colindar con la ya en trance de franca independencia Nueva Granada por la vía de Costa Rica, de la Intendencia de Costa Rica y Panamá. Bueno, cosas curiosas. El 27 de septiembre, unos pocos años después, entrará mi mayor, el ejército triunfante a esta ciudad, un 27 de septiembre, salen de Baltimore rumbo a Soto la Marina, o eso parecería, pero es el viaje más largo de la historia, porque no llegan sino hasta abril de 17. O sea, de Baltimore, Maryland, hasta Soto la Marina, en el Nuevo Santander, ¿cuántos meses? ¿No? 6, 7 meses, ¿no? Pero no llegan rápido por una razón interesantísima de corte histórico,
porque se desvían hacia Puerto Príncipe, donde van a tener el apoyo del general Petión, presidente de la República de Haití, pero además donde está un celebérrimo exiliado caraqueño, nada más y nada menos que Simón Bolívar. Y Javier Mina, jovencísimo, tiene 27 años, se entrevista con el mayor latinoamericano posiblemente que haya existido hasta la fecha, con Bolívar. Bolívar, que había leído mucho a José Guerra, que es el seudónimo que utiliza Servando Teresa de Mier para su Historia de la Revolución. Bolívar cita a Guerra en su Carta de Jamaica. El 24 de octubre, desde Puerto Príncipe, parte por fin la expedición de Mina. Ustedes dirán, ya, que llegue a la Nueva España, ¿no? Ya necesitamos que llegue a la Nueva España. Pues no, va hacia Galveston. ¿Qué es Nueva España? Sí, es probablemente la primera república mexicana que existió, la establecida en esa provincia interna que se llamaba México, porque era México hasta el año 1836, la provincia interna de Texas, donde había un gobierno independiente y un Congreso que supuestamente funcionaba a nombre del disuelto Congreso de Anáhuac, ¿no? La idea era fortalecer, la idea de la Casa Holland y en general de los liberales ingleses era fortalecer las campañas de Morelos y en una sola y definitiva batalla que se podía celebrar pues aquí en la Ciudad de México o cerca de la misma, tomar la capital del virreinato y apoyar al generalísimo en algo que años después se va a reproducir como modelo en Sudamérica, ¿no? Con las grandes batallas que ganarían Bolívar, Sucre y San Martín. No va a ocurrir en México, entre otras cosas porque el general Morelos, como ya hemos visto, había muerto y de eso Javier Mina no había tenido oportunidad de enterarse. Álvaro Flores Estrada, el liberal asturiano, tiene una enorme influencia sobre Mina y habla una y otra vez de la libertad de las Españas que pasa por liberar a la Nueva España. Algo había aprendido en las Cortes y en los gobiernos constitucionales de ilustres diputados liberales, algunos de ellos, como ya nos explicaba la doctora, presos del absolutismo fernandino, como el muy ilustre cura saltillense José Miguel Ramos de Arizpe. El embajador de España en todo este periplo larguísimo que les acabo de contar, ¿no? Son de estas expediciones, me corregirá mi mayor, pero que de tan anunciadas terminan siendo infructuosas en lo militar, ¿verdad? Bueno, pues si estás diciendo te voy a atacar, ¿no? Se pierde la sorpresa y pues así nos va, ¿no? Eso le había permitido al embajador de España ante el gobierno de los Estados Unidos, a Luis de Onís, mandar una y otra vez reportes sobre las actividades de Mina en los Estados Unidos, tanto al gobierno de Madrid como al gobierno de México. O sea, Apodaca ya estaba claro de lo que iba a ocurrir o posiblemente iba a ocurrir con la presencia de Mina en territorio novohispano. Bolívar en Haití había declinado encabezar la expedición de liberación novohispana que le había ofrecido Mina, pero él y Petión le habían otorgado personal para engrosar las filas. Así es que miren, ahora sí la expedición es absolutamente internacional. Hay italianos, hay franceses, hay alemanes, hay norteamericanos, hay haitianos, hay neogranadinos, hay españoles por supuesto, hay ingleses, hay navarros, pues el jefe es navarro, hay un catalán, José Sardá, muy importante, hay novohispanos, en fin, es una expedición auténticamente internacional, casi les diría yo que de los cascos azules, pero no existían las Naciones Unidas. El corsario Luis de Ory, que gobernaba a nombre del Congreso mexicano, ya disuelto, insisto, Galveston, después de una serie de diferencias que tiene con Mina, le otorga el mando sobre todo un batallón, que Mina va a llamar, fíjense qué bonito nombre, Guardia de Honor del Congreso Mexicano, y se lo encarga al coronel angloamericano Young. Ory discute con Mina sobre la necesidad de liberar a las dos Floridas. Las dos Floridas son dos provincias asignadas al gobierno de Cuba, muy poco pobladas, ¿no? De poco peso demográfico específico en aquel entonces, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que luego iba a estar ahí Miami, que es hoy por hoy quizá la capital de Latinoamérica, ¿no? Por su importancia nodal? Bueno, pues las dos Floridas son rechazadas como objeto de independencia por Mina. Vuelvo a la idea. Claro, el que más quisiera, un navarro,
pasar por libertador de poblaciones enteras realmente con poco peso demográfico, ¿no? Eso hubiera sido lo más fácil. Hoy por hoy sería, quizá estaría ahí en el Capitolio la estatua de Javier Mina en Washington como libertador de las Floridas, ¿no? Pero eso no podía tener importancia para la finalidad esencial de la Casa Holland y de la Primera Internacional, que es liberar a todas las Españas, precisamente terminando con el peso específico de las remesas que venían de la Nueva España. Es clarísimo que lo que importa liberar antes que cualquier otra cosa es el Reino de México. Alega Martín Javier Mina, nuestra guerra es contra el tirano de los españoles, no contra España. Esto dicho en boca de un vasco navarro es hoy por hoy estremecedor, ¿no? Entonces siempre creemos que los vascos han estado en contra de España desde la Baja Edad Media. Fíjense lo que dice en 1816, nuestra guerra es contra el tirano de los españoles, no contra España. Los españoles liberales y justos, dice Mina, están urgidos en cortar el suministro que representa México para la tiranía. Y en su proclama a los soldados españoles, mexicanos, que dicta ahí en la desembocadura del río Bravo o río del Norte, ¿no? Donde ojalá que nunca haya un muro, dice lo siguiente Mina: soy un nuevo Las Casas y no un nuevo Cortés. Vengo en plan amistoso, emancipador, ¿sí? No en plan de conquista. Soy Fray Bartolomé, no soy don Hernando, ¿no? Ya sabemos lo que ocurrió con Mina después de su expedición, desembarca en Soto la Marina, ahí deja una guarnición, ahí se queda Fray Servando, se queda José Sardá, se interna en el Reino de México, ya estamos en 1817 y ya no me meto mucho en esto, pero los desastres militares van a alcanzar al joven Navarro que cae en la hacienda del Venadito, ¿no? Que precisamente por esta caída le va a ganar el título condal al virrey Apodaca. Tenía 28 añitos, o sea, se nos olvida, pero Martín Javier Mina tenía 28 años, ¿no? Ahora sí que, como diría el poeta, como renuevos cuyos aliños un viento helado marchita en flor, así murieron los héroes niños ante las balas del invasor, ¿no? Don Francisco de Miranda, el ilustre caraqueño, preso por entonces en Cádiz, escribió algo que podría ser el epitafio de Martín Javier Mina, que finalmente fue, decía Alamán, un relámpago de la lucha independentista que pasó fulgurante, pero que desgraciadamente no fructificó en nuestras tierras, en parte porque los insurgentes, todo hay que decirlo, tampoco estaban organizados y no sabía con quién entenderse, si Jaujilla, si Cóporo, si el Sombrerete, si Pedro Moreno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice Miranda, y con esto termino, y ya lo puedo decir traspasadas las 4 décadas con cierta solvencia: no confíes en nadie mayor de 40 años. Fíjense, creemos que esto lo dijo la Revolución de Mayo de 1968, no, fue Francisco de Miranda. No confíes en nadie mayor de 40 años a menos que guste de la lectura, a menos que lea y haga de la lectura su actividad habitual. Por su atención, muchísimas gracias.